desayuno y miren el desastre. Y ya es la hora del almuerzo y tengo que hacer almuerzo, así que esto se va a poner peor todavía. Acompáñenme. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de limpieza y motivación para colocar nuestro hogar hermoso y limpio. Y bueno, como pueden ver, el día de hoy se me acumuló todo porque sí, señores, hay días así, hay días que uno está más flojo que otros días. Yo el día anterior estuve floja, pero este día, señores, lo di todo y ya lo van a ver. Empecé con la cocina, que es como lo que cuando se ensucia la cocina, todo nuestro hogar se siente como más sucio, vamos a estar claros. Así que bueno, estoy aquí lavando los corotos. Ustedes saben que yo lavo todos los platos sucios con mi mezcla de Acción más Brisol y un chorrito de agua y quedan limpiecitos. Ok, dejé esto aceptable para terminar de cocinar, de hacer el almuerzo y ya después terminar de lavar todo y sí colocarme afanada a lavar la tarja y todo lo demás. Miren este desastre que todavía me falta, pero bueno, aquí puse una papa a hervir para yo comer papa con carne molida y queso mozzarella. Y a Adrián David sí le voy a hacer una pasta, que también tengo que rellenar ese envase. Tengo que gastar ese poquito y vamos a rellenarlo. Y así quedó mi plato. Papita con carne y leche, queso mozzarella. Y ahora vamos a hacer la pasta de Adrián David. Y bueno, aquí se la estoy preparando. Mientras voy a rellenar este envase. Me gusta gastar los envases hasta el final. Y ya después es que lo relleno para no malgastar ningún tipo de comida ni se me vaya a dañar nada. Y ahora sí lo colocamos en su sitio. Miren, ya está lista la comida de Adrián. Me falta echarle quesito. Le voy a echar y voy a guardar esto. Lavé absolutamente todos los platos que utilicé para cocinar. Y ahora sí me preocupo en limpiar muy bien mi tarja o lavaplatos. Bueno, ya terminé de lavar toda esta corotera. De verdad que primera vez que se me acumula tanto. Pero bueno, lo importante es que ya lo lavamos. Ahora hay que pasar con la siguiente parte, señores. Esta. Y ustedes dirán, ay no, pero está bien, ve. Sí, está bien de lejos, pero acércate. Ay, déjame ver si así ven las manchas. Sí, ahí medio las ven. Ven manchas como de aceite, de grasa, de comida. Y este mesón está muchísimo peor. Sí, ahí se nota. Ahí se nota el mugrero. Horrible. Pero bueno. Vamos a limpiar ahora este mesón. Para limpiar y desinfectar los mesones utilizo mi mezcla de un chorrito de Fabuloso más vinagre y un poquito de agua. Y miren, queda espectacular porque así sí siento que desinfecta todo y aparte todo huele delicioso, puras ventajas. Y empecé limpiando muy bien mi licuadora porque sentía que tenía un pegoste. Y después me puse a desinfectar el salpicadero y los mesones. Aquí pueden ver toda la comida acumulada que tenía mis mesones y con esta mezcla y un trapito quedan espectaculares, oliendo delicioso y súper limpios. Ahora lavo el trapo sucio en mi batea, ya que mi tarja estaba limpiecita y no la quería ensuciar. Y ahora sí vamos a colocar todo en su sitio, todos los corotos limpios, señores, vamos a secarlos y a colocarlos en su sitio. La mayoría de las veces los dejo secar al natural, pero como eran tantos, sentía que con todo ese ruido visual que ocupaba mi cocina, me estresaba, señores, me estresaba. Así que agarré y los sequé y los coloqué en su lugar. Y ahora sí vamos a decorar. Colocando estos detalles en mi cocina se siente el espacio más cozy, más acogedor y me encanta. Al día siguiente empezamos el día animados, limpiando y organizando esta habitación. El día de hoy vamos a limpiar todo por espacios, sí, vamos a hacer todo en una sola habitación de una vez, no vamos a volver más acá, vamos a organizar la cama, vamos a barrer, pasar coleto, ya van a ver. Para limpiar y organizar mi habitación empecé con la cama, recogiendo las sábanas. Ahora vamos a sacudir muy bien esta cama, estirar la sábana, el duvet y vamos a colocar los cojines que quitamos para dormir. De esta forma la cama se ve mucho más acogedora, más linda, se ve como de hotel. Me encantan estos cojines para la cama.
Y ahora vamos a proseguir barriendo. ¿Por qué voy a barrer primero? Porque cuando barremos se levanta un poquito la tierra. En este caso este cuarto de verdad que no tenía casi tierra. Ahí pueden ver porque yo barro casi que diario. Y bueno, más que todo recogí queso y pelucitas, cabellos y esas cosas. Y ahora sí, después de barrer vamos a trapear. Sí, señores, porque como les dije, vamos a atacar por habitación. Y la quiero dejar impecable. Para trapear estoy utilizando la misma mezcla de Fabuloso con vinagre y un poquito de agua. Y no se puede imaginar cómo está oliendo esto. Y ahora sí vamos a desinfectar todas las superficies de la habitación. Este es otro trapito, no es el mismo de la cocina. Yo tengo muchísimo de este trapito gris. Y con eso vamos a desinfectar todas las paredes y la mesita de noche, los objetos. Todo dejarlo limpiecito. Vamos a colocar el cesto de la ropa sucia en su sitio y vamos a quitar todo lo de este mueble para poderlo limpiar muy bien, al igual que la mesita de noche de Adrián David. Retiro todo y voy limpiando y así voy hasta que la habitación me quede impecable, señores. Y ya con la habitación súper limpia vamos a pasar a la sala. Miren cómo está eso. Está desastroso y está sucio porque tengo muchísimo tiempo que no pasaba coleto. La verdad he estado floja. Pero bueno, les quiero enseñar esto que pedí por Temu. Esto lo pagué yo, señores. Es una recomendación de verdad sincera. Es súper lindo y lo encargué para las cortinas. Miren, tiene como un imán, es magnético y eso te ayuda a agarrar tus cortinas y que se vea fabuloso. Sí, porque hay veces que yo quiero abrir la cortina para que entre más luz y sentía que, bueno, que me faltaba. Ahí como pueden ver lo coloqué mal, porque me puse a limpiar la ventana, bueno, a pasarle trapito y miren cómo se bajó. Bueno, errores de principiante. Me di cuenta que le tengo que dar 2 vueltas y con las 2 vueltas que le doy, miren así, sí queda perfectamente agarrado y no se sale. Y ahora sí, vamos a organizar este sofá. Empecé sacudiendo muy bien los cojines, sacudiendo el sofá, acomodando los cojines en su lugar y así tendremos este sofá súper limpio. Miren cómo cambia. El sofá de verdad es lo principal de la sala. Cuando está desacomodado todo se ve un desastre. Pero bueno, voy a quitar todo porque vamos a ir por espacios como les comenté y vamos a atacar primero este espacio de la sala entre el sofá y el televisor. Para eso quité todas las mesitas y empecé a barrer muy bien. Luego de barrer esta área vamos a pasar coleto con la misma mezcla que les comenté, mi favorita. De verdad deja mis pisos súper limpios, a mí me encanta. Si lo aplican con el agua hirviendo o tibiecita es muchísimo mejor. Yo esta vez la apliqué templada. Eso lo hago a veces cuando quiero una limpieza así como más profunda. Pero como nosotros somos 2 personas, de verdad el piso tampoco era que estaba tan sucio, señores. Se me ensucia más el piso en la cocina. Tenía como unos pegostes aquí, que es donde estoy con una tarjetica vieja de plástico. Tallo el piso y ya se me quita bien esa manchita que estaba ahí en la entrada y me quedó limpiecito. Ahora vamos a colocar las mesitas otra vez en su lugar y nos vamos a enfocar a despolvar. Sí, ahora vamos a despolvar toda la superficie de este espacio. Ya tenemos varias semanas que hicimos el nuevo mueble del televisor. Por si eres nuevo en el canal, este mueble lo hicimos nosotros mismos con materiales reciclados de manera fácil y económica. Está en mi canal todos los videos. Pero bueno, ya le tocaba su buena limpieza, es por eso que me ven limpiando. Para la pantalla sí utilicé limpiavidrios y apliqué el spray en el toallín y ya luego es que lo pasé por el televisor, al igual que con el mueble, ya que esta melamina es como tipo espejo, como que se refleja y me gusta limpiarlo con limpiavidrios. Y las mesitas sí normal con la mezcla de Fabuloso con vinagre. Ahora sí vamos a colocar toda la decoración otra vez en su sitio, pero ustedes saben que a mí me encanta mover todo, así que moví las cosas de un lado a otro para que el sitio se sienta distinto, ya sea con las mismas cosas, pero bueno, ya es una habitación nueva porque lo moví. Ahora pasamos a la mesita lateral.
En esta de verdad que no tengo mucha decoración, me falta. Ustedes me han recomendado que coloque un florero alto o algo así, pero la verdad es que no tengo. Así que mientras no lo compre voy a colocar lo que tengo, que es esto. Y ahora sí, el recibidor, primera vez que lo limpiamos. Y bueno, es súper fácil porque como tengo tan poquitas cosas en mi hogar, la limpieza es súper rápida. Si fuera esas casas que tienen miles de cosas en las mesitas, sí me tardara más, ¿verdad? Pero no, todo es así rapidito, relativamente. Y este espacio ya quedó limpio y impecable, me encantó. Y ahora sí vamos a pasar al área del comedor. Vamos a empezar colocando el nuevo sujetador de cortinas por este lado. Como les dije, funciona mejor si le hacemos 2 nudos y miren cómo quedan perfectas. Y entra muchísimo más la luz, me gusta, siento que el video me queda mucho más claro cuando las abro. Así que bueno, voy a recoger estos trapitos que lavé con las fundas de las sillas del comedor. Y ahora sí, miren esto que me pasó. Ay, no, esta triste historia. Por floja metí en la lavadora el individual y se me dañó. Pero bueno, después hablamos de eso. Voy a intentar recuperarlo. Ustedes van a ver. Ahora sí, vamos a quitar a Malola de aquí. Ustedes me han dicho que en esa esquina no luce porque es muy bajita y tienen totalmente la razón. Me han dado la idea de que la coloque en un sitio alto, pero la verdad es que no lo tengo. Así que bueno, la volví otra vez a su sitio, la moví para el sofá. Siento que allá también se ve bien. Como pueden ver, estoy limpiando muy bien el rodapié y quitando todo el polvo y la tierra de arriba hacia abajo. Estas ventanas estaban muy polvosas, así que las limpié muy bien por dentro. Me falta limpiarlas por fuera, pero eso lo hacemos en otro video, señores. Y vamos a recoger todo, vamos a quitar todo el piso para poder seguir barriendo muy bien todo este espacio. Esta escoba nueva de verdad que me ha encantado, señores. Siento que recoge muchísimo mejor la tierra, no se le acumulan tanto los pelitos, 10 de 10. Y ahora sí, vamos a pasar a coletear toda esta área y miren, de verdad que ya estaba como cansada porque ustedes aquí en video yo no sé, no se logra apreciar tan grande el espacio, pero sí, señores. Primera vez que realizaba esta limpieza por áreas y les tengo que confesar que me gustó muchísimo. Siento que somos como más productivas. Claro, el truco está en tener todo en la mano. Yo tenía ahí la escoba, el coleto, el potecito del coleto, el potecito para desinfectar los mesones y eso. O sea, tenía todo a la mano. No es que, ay, me voy a regresar a la cocina a buscar tal cosa, no. Cuando vamos a limpiar así por área es mejor tener todo en la mano y así vamos limpiando por área todo de una vez. Ya que se coleteó, se colocaron los muebles en su sitio y ahora sí vamos a desinfectar muy bien el comedor. Miren, yo estas patas tenía años que no las limpiaba y no se imaginan la cantidad de tierra que les salió. Pero bueno, como les dije, estamos en limpieza profunda extrema, cosas que muy pocas veces hago. Mira, hasta el rodapié le pasé su trapito ahí. Y ahora sí, limpiecito el comedor, vamos a colocar las sillas en su sitio. Las sillas, como les comenté, lavé sus fundas, las fundas están súper limpias, pero antes de colocar las fundas me gusta limpiar muy bien las sillas también. Este trapito yo lo lavo miles de veces, lo que pasa es que por cuestiones de video no se los enseño, pero sí, señores, todo me está quedando limpiecito y olorosito y me encanta. Ahora sí, vamos a colocar la decoración del comedor. ¿Se acuerdan que antes tenía los candelabros, pero esta vez decidí quitarlos para variar? La variación es que los pongo y los quito. No, señores, ya después buscaremos comprar otra cosa para ese espacio, pero bueno, mientras con lo que tenemos. Miren, así quedó. Y por aquí se ve así, de verdad que me encantó. Ahora nos vamos a enfocar a limpiar esta área de la cocina y este pasillito. Este lo dejé como de último junto. Para eso vamos a quitar toda esta tierra que tienen estas pampas. Mire, ese florero de esa pampa, no se pueden imaginar la cantidad de tierra que tenía. O sea, fui a la batea de una a limpiar el trapito porque medio pasándoselo ya me ensució todo el trapo. Y bueno, otra vez lo volví a pasar, lo aparté, las pampas las sacudí, las coloqué por allá para liberar el espacio y empezar a barrer todo muy bien. Como pueden ver, voy barriendo el piso y también el rodapié, quitando la tierrita.
y así garantizamos que todo va a estar impecable. En la cocina era donde tenía definitivamente más tierra. Bueno, ya como este es el último espacio que estamos barriendo, vamos a botar toda la basurita en el piso. Limpio muy bien la escoba, le quito los pelitos y lo echamos en nuestro bote de la basura. Ya después Adrián David, cuando él llega del trabajo, él bota la basura. Me aproveché para recoger el baño que se me había olvidado, pero no importa, no tenía mucha pelucita, así que no pasa nada. Dejé la basura ahí mismo y vamos a trapear. Miren. Ahí tenía un pegoste en el piso, por eso me ven con la misma tarjetica, le di rarra y se quitó. Y ustedes dirán, esta mujer sí es chismosa, que tanto voltea. Que tenía las ventanas abiertas y estaba pasando una caravana, no sé si se estaba graduando alguien o qué, pero eran un poco de carros con un escándalo y una música y me llamó la atención y por eso estaba volteando. Pero bueno, para variar aquí la decoración, coloqué esta planta ahora aquí. Siento que se ve muy bien. ¿Qué opinan ustedes? O devuelvo la pampa ahí, ¿qué les gusta más? Malola quedó por aquí, como pueden ver, y la pampa la coloqué en el espejo. No estoy segura si dejarlo así, es simplemente para variar, a ver cómo está cada cosa en su espacio, pero por los momentos lo voy a dejar así. Si veo que no me gusta, lo volvemos a colocar en su lugar, no pasa nada. Y ahora sí, el último lugar donde yo trapeo, bueno, el penúltimo. El penúltimo lugar donde trapeo es la cocina, porque es el piso que está más sucio. Uno cocina, cae grasa, cae agua en el piso, la pisamos, hay pegoste de todo tipo, así que bueno, por eso me gusta que sea el penúltimo sitio y el último el baño. Sí, este baño estaba limpiecito, señores, porque yo lo había lavado el día anterior en la tarde. Lo que pasa es que no se los grabé, solamente me faltaba colocar la alfombra del baño, que ya la había lavado y estaba sequita. Y ahora sí vamos a recoger esta cocina, lo que quedaba aquí por encimita. Los candelabros que quité del comedor decidí colocarlos aquí en el recibidor. ¿Qué opinan ustedes? Ay, yo siento que se ven muy bien, aparte para variar, ¿verdad? Hay que ir moviendo las cosas. La verdad es que sí me gustó bastante. Siento que luce muy bien con la planta y el libro. Me gustó la combinación de colores. Y por aquí en la cocina, como pueden ver, no estaba muy sucio porque ya habíamos hecho la limpieza profunda a la cocina. Simplemente es recoger por encimita los corotos que estaban limpios y eso que ven ahí en la basura del toallín, botarla y ya estaba. Ya limpié la cocina, pasé al área de la lavandería. Por aquí la verdad es que todo estaba limpio, solamente me faltaba que sí organizar, colocar la plantita de aquí que no la había colocado. Y miren, esta se me secó, como que no pegó con el agua, no pasa nada, la boté y rellené el agua de esta y la coloqué ahí. Miren qué linda se ve. Señores, de verdad, la sensación que se siente al terminar de limpiar tu hogar no tiene comparación. Las ideas fluyen mejor, todo fluye, las energías de tu hogar traen cosas positivas, bonitas. Si tienes un desastre, anímate, chico, anímate, chica, y limpia. De verdad que yo me sentí en este momento impecable, todo estaba limpio, lo único que ya estaba sucio era yo. No, después que les grabé este video fui y me eché un buen baño y ahora sí todo estaba impecable. Miren cómo quedó todo, así quedó con la nueva decoración que moví las cosas. Díganme si les gustó o no, denme sus recomendaciones. Yo estoy abierta, señores, a todo. Mi hogar es su hogar y juntos lo decoramos, lo organizamos y lo limpiamos. Yo me siento muy motivada con ustedes. No crean que yo soy nada más la que los motiva a ustedes, no. Yo me motivo al hacer estos videos porque me gusta, me encanta. Y bueno, de verdad, si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte, que eso me ayuda muchísimo a crecer. Quiero leerlas y saber su opinión con las cosas, porque sí hay cosas que estoy como en duda donde las coloqué. Pero bueno, chicas, sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Espero de verdad haberte motivado. Bye.